La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani bajo la fecha del 2 de noviembre del 2023, cuyo título: Gaza, la ciudad milagro, el cementerio de sus invasores. En el nombre de Dios, el único, el supremo, y que las bendiciones y la paz de Dios sean con todos los mensajeros de Dios en la religión del Islam, la sumisión a Dios el Señor de los mundos, desde el primero hasta el último, Mohammed el mensajero de Dios con el gran Corán, el mensaje integral de Dios a todos los mundos hasta el día del juicio final. En cuanto a después, todavía les seguimos asegurando a los mundos que el sábado 7 de octubre es un día nefasto de continua desgracia para el Estado judío sionista, y de victoria en victoria con el permiso de Dios, el único, el subyugador, como les aseguramos también a los musulmanes en general, que la batalla de la honorable Gaza distinguirá el oro amarillo del cobre falso. Y todavía seguimos esperando comprobar quiénes son los líderes honestos y sinceros de entre los líderes musulmanes, para que les dé las buenas nuevas de que Dios les otorgará más poder y gloria, puesto que los líderes musulmanes están en su examen final. Más bien, están teniendo sus últimos alientos en vida. O les sean a Dios agradecidos para que les dé más gloria a la suya propia, o de lo contrario, los destruirá y los encarcelará arrojando al planeta infernal Sácar. Tiene 7 puertas, y cada puerta le corresponde un grupo definido de ellos. Y Dios los sentenciará a prisión eterna, sin fin, para toda la vida. Así que deben elegir ahora, o obtener gloria, victoria, perdón del misericordioso, un paraíso deleitante y un gran reino como recompensa, o degradación, vergüenza y sentencia a prisión eterna en el doloroso castigo del infierno de forma infinita. Oh comunidad de líderes musulmanes árabes y extranjeros, no basta con solo condenar la corrupción en la tierra santa de Palestina, más bien deben frenarla con palabras y hechos. Oh comunidad de líderes musulmanes a quienes Dios ha dado poder en la tierra con el fin de examinarles. ¿Acaso queréis incurrir en el aborrecimiento de Dios y su ira? ¿O de lo contrario, queréis ganar la complacencia de Dios, su amor y su cercanía? Pues miren al mandato de Dios en el decreto de su libro, el Gran Corán, dirigido a los creyentes a quienes Dios ha empoderado en la tierra. Dijo Dios Todopoderoso: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 61, versículos del 1 al 4. Oh presidente turco Recep Tayyip Erdogan, cumpla su palabra. ¿Acaso no dijiste que no ibas a estar callado sobre las masacres cometidas en Gaza, que sobrepasaron todos los límites y todas las líneas rojas de los derechos humanos al bombardear a niños, mujeres y civiles indefensos en la honorable Gaza? Y prometiste que no y nunca te quedarás callado al respecto. Más bien, dijiste que acabarás con eso mediante palabras y hechos, con un corazón de hierro y con todas tus fuerzas y de forma contundente. Es decir, según tus promesas, lo harás con palabras y hechos, y no solo con condenar las masacres de forma verbal. Y ahora le pedimos a que cumpla con sus palabras. Hacemos un llamado a los presidentes de Pakistán e Irán, así como a todos los presidentes de países islámicos árabes y no árabes, a ser honestos con Dios, consigo mismos y con sus respectivos pueblos, y a ser hermanos en la religión de Dios, y a rechazar al denominacionalismo, al sectarismo y al partidismo en vuestra religión, y a echarlo a vuestras espaldas, y a ser soldados y aliados de Dios el Misericordioso, y a no ser de los soldados y aliados de Satanás y Iblis, a no ser que vayan a perder tanto esta vida mundana como la del más allá. Juro por Dios, y les vuelvo a jurar por Él,
que la conspiración de Satanás es débil y será derrotado por un mandato de Dios el Todopoderoso. Así que jurad lealtad a Dios para luchar por su causa, para ordenar el bien y prohibir el mal, para preservar vuestra religión y defender a los derechos humanos de toda la gente por igual, ya sean musulmanes o incrédulos, dado que los derechos humanos están preservados en el libro de Dios, el Gran Corán, independientemente de sus religiones y creencias, ya que su ajuste de cuentas es el deber de Dios su Señor. Por lo tanto, no hay racismo, etnicidad o regionalismo en el decreto libro de Dios, el Gran Corán. Oh comunidad de líderes musulmanes árabes y extranjeros, soy el califa representante de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Os doy una fatua con la verdad, de que tenéis derecho a tomar como aliados a los líderes estatales incrédulos que aún conservan su humanismo y que les duele en el alma lo que les pasa a los civiles inocentes que están sufriendo los más grandes crímenes de guerra en toda la historia de la humanidad, que están teniendo lugar en la honorable Gaza, en Palestina. Masacres de niños, mujeres, ancianos y oprimidos indefensos a plena luz del día y ante los ojos de todo el mundo. Aquí les quedará claro para todo el mundo quiénes son los líderes compasivos que defienden los derechos humanos y que odian la agresión del ser humano contra los derechos de sus prójimos, como el ejemplo de los presidentes de Colombia y Chile, y los que son semejantes a ellos de entre los líderes, dirigentes de los países del mundo, tanto musulmanes, cristianos, judíos como incrédulos, así como sus respectivos pueblos. Y cualquiera de entre los líderes de los países del mundo que condene con su corazón y alma lo que está sucediendo en Palestina, en la honorable Gaza, entonces deben saber que este último es una persona compasiva y humana, y que todos los líderes musulmanes les es permitido aliarse con sus semejantes. Así que tomadlos como aliados para luchar juntos contra la corrupción en la tierra y el derramamiento de sangre inocente. Y Dios nos ha prohibido ser leales y fieles a los cristianos y judíos pacíficos de entre la gente del libro, quienes no quieren ser altivos en la tierra ni corromper en ella, excepto aquellos de entre ellos que transgreden a la gente de entre los extremistas, porque unos son aliados de otros. Y en cuanto a los que no son como ellos de entre ellos y de entre todos los mundos, tomadles como aliados para luchar contra la corrupción en la tierra, e impedir el derramamiento de sangre inocente de forma agresiva e injusta. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 60, versículos del 11 al 16. Y sepan con certeza que Dios me ha hecho ser su califa en todo el mundo, con todas sus tierras y sus mares. No llamo a guerras, ni al derramamiento de sangre, ni al odio entre el hombre y su prójimo, dado que no habrá hostilidad, excepto contra los injustos. Y sepan que el pecado de matar a un ser humano inocente de forma injusta y sin derecho, según el libro de Dios, es como el pecado de matar a toda la humanidad, sin importar si esa alma era creyente o incrédula. Así mismo pasa con su pecado ante el Señor, dado que para Dios es lo mismo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا
ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 5, versículos del 32 al 36. Puesto que a Dios no le gustan los agresores violadores de los derechos humanos, independientemente de su religión, dado que cada uno tiene su propia religión y hacia Dios ha de devolver, y luego a Él le corresponde juzgarle de forma justa. Y Dios no os ha ordenado coaccionar a la gente para que sean creyentes, dado que el que quiera creer, pues que crea, y el que crea descreer, pues que descrea, puesto que nuestro deber es transmitir el mensaje, y a Dios le corresponde el ajuste de las cuentas. En cuanto a los derechos humanos del hombre sobre sus prójimos, Dios los preservó y los hizo ser inviolables en el decreto del Gran Corán, así como Dios ordenó a los hombres unirse para establecer la justicia en la tierra y para temerle, y no a cooperar para cometer injusticias contra el hombre y violar los derechos humanos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 2. Y sepan con certeza que Dios no reveló a todos sus mensajeros y a su califa representante el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, sino como una misericordia para los mundos, para ordenar al hombre tratar con bondad y justicia a su prójimo, independientemente de si es creyente y seguidor de la llamada de los mensajeros de Dios y su califa el imam al-Mahdi a la adoración de Dios solo, sin ningún asociado. O si es descreyente negador de la adoración a Dios el Señor de los mundos, hasta que tenga certeza y recurra a Dios su Señor para que guíe a su corazón, o que muera siendo un incrédulo, ya que hacia Dios ha de volver, y luego a Él le corresponde juzgarle de forma justa. Y lo más importante es a que Él no luche contra Dios y sus mensajeros con la religión del Islam, la sumisión a Dios el Señor de los mundos, y no hacer daño a nadie con su maldad. Puesto que Dios no ha maldecido a ninguno de los incrédulos, excepto aquellos que se oponen a Dios y a la llamada de sus mensajeros a la adoración de Dios solo sin asociado. Por lo tanto, quien aborrece a sus mensajeros, a su llamada a la adoración de Dios solo sin asociado, esos odian la verdad procedente de su Señor, y cruzaron todos los límites y las líneas rojas. Entonces, aquí sepan que quienes se oponen a Dios, a sus mensajeros y a los creyentes, entonces Dios es severo en el castigo. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار
ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículos del 12 al 16. Sepan con certeza que Gaza, la ciudad milagro, es el cementerio de sus invasores. Hay en ella y alrededor de la mezquita de Al-Aqsa hombres que son honestos y leales a la causa de Dios, que no y nunca les perjudicarán en nada quienes los fallan, y son ellos los que saldrán victoriosos con el permiso de Dios, el Señor de los mundos, que los satanes humanos no pueden ni podrán derrotarlos nunca, y de hecho nuestra fatua ya precedió con la verdad, que es un deber de Dios conceder la victoria a los creyentes. En cuanto a los que mueren en sus casas de entre los oprimidos indefensos, bombardeados por los criminales de guerra que destruyen sus casas, también son mártires en los paraísos deleitantes, solo que sus grados para Dios no son iguales que los que luchan para defender las santidades de Dios. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículos del 95 al 96. Y sepan que lo que está sucediendo en la honorable Gaza es una prueba de Dios para la humanidad y para los corazones de la gente y de cada persona cuyo corazón está vivo, y que le duele lo que pasa, y que sufre cuando ve las graves violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo al bombardear hospitales y matar a bebés, niños, mujeres, ancianos y personas indefensas, por lo que derriban sus casas sobre sus cabezas, los demonios satanes humanos de entre los criminales extremistas sionistas en el partido de Satán. Así que sepan que no mata niños, mujeres, ancianos y débiles, sino aquellos que son satanes humanos, cuyos corazones son como piedras, o incluso más crueles, que cuyos corazones carecen de las nobles y hermosas cualidades de la misericordia humana, y que sobre ellos está la maldición de Dios, la maldición de sus ángeles y la maldición de toda la humanidad. Y Dios hizo de la masacre de Gaza una prueba para los corazones de los humanos de entre todos los humanistas en los mundos, ya sean musulmanes, cristianos, judíos o incrédulos de entre los humanistas, aquellos que llevan dentro de sí las nobles y hermosas cualidades humanas. La naturaleza primigenia de Dios está en el corazón de sus siervos misericordiosos, y quienes quiera que dejen su humanismo como seres humanos, sus corazones son duros como las piedras, o incluso aún más crueles, criminales corruptores en la tierra. Y los encontráis matando a niños, mujeres y gente indefensa por igual, violando así todas las normas y los valores de la humanidad, cometiendo crímenes de guerra, violando todos los derechos humanos, ignorando los derechos y la santidad de los civiles pactadas entre los pueblos del mundo, no respetando en ellos ni pactos ni tratados, esos sobre los cuales está la maldición de Dios, de los ángeles y de toda la gente del mundo, dado que quieren hacer de estos crímenes una nueva costumbre mala en las guerras entre los humanos, matando a los niños que formarán las posteriores generaciones en sus guerras entre ellos, y quieren acabar con todos los derechos humanos. Nadie los apoya ni los toma como aliados, excepto aquellos que son como ellos, demonios satanes humanos, enemigos de la humanidad de entre los pueblos árabes y los extranjeros. Dicho esto, temed a Dios el severo en el castigo, y sepan que el planeta del castigo Sájar eliminará el frío del próximo invierno,
por lo que las temperaturas aumentarán hasta alcanzar 151 grados centígrados. Aquí habéis entrado oficialmente en el verano del planeta Sácar. Os prometo una promesa verdadera que no es falsa, con el permiso de Dios, que es a partir del próximo invierno y en este año vuestro del 2023 después de Cristo, por lo que no os dejéis engañar por las masas de aire frías y asediadas, porque se mezclarán todas con el clima del verano del planeta Sácar, y en este año vuestro 2023 después de Cristo, correspondiente al 1445 después de la Égira. Y sin duda sabrán que no les canto en poesía, ni exagero injustamente en prosa. Y sepan que a Dios pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Y sepan que la victoria no viene sino de Dios, el poderoso, el sabio. Y sepan que Dios completará su luz a sus siervos en los mundos, a despecho de los criminales malhechores que odian su apariencia. Por lo que no hay fuerzas ni poder para los enemigos de Dios, para luchar contra Dios y sus leales y fieles servidores. De hecho, no tenéis fuerzas ni poder para luchar contra Dios solo, ya que la victoria solo proviene de Él, el mejor defensor, el mejor ayudador. Ya sabrán los enemigos de la humanidad que violan los derechos humanos, que todo poder pertenece a Dios, y sabrán quién es más poderoso y más astuto. ¿Acaso es Satanás y sus aliados, o en cambio es Dios el misericordioso y sus leales y fieles servidores? De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 72, versículos 21-24. Y todavía sigo aconsejando a los musulmanes a que traten con bondad y justicia a los judíos pacíficos que odian a los satanes humanos judíos sionistas, hostiles y extremistas en el partido de Satanás. Y sabrán que son enemigos de los creyentes y enemigos de Dios y de sus mensajeros, después de que les haya quedado clara la verdad, y que es la verdad procedente de Dios su Señor, y crueles enemigos de la humanidad, cuyos corazones son como piedras a causa de la ausencia de la cualidad de la misericordia humana en ellos, porque han tomado a Satanás como aliado en lugar del misericordioso, y todo lo que Satanás les promete no es más que engaños. Y todavía sigo aconsejando a los musulmanes a que traten con bondad y justicia a los pacíficos de entre los humanistas del todo el mundo. Y sigo aconsejando a los musulmanes a que traten con bondad y justicia a los cristianos que son los más próximos en efecto a los musulmanes. Así como sigo aconsejando también a los musulmanes a que traten con bondad y justicia a todos los incrédulos que conservan la cualidad de la misericordia del hombre hacia sus semejantes, para que Dios ponga entre ustedes y ellos afecto y misericordia. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولاهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 60, versículos del 11 al 16. Y sepan con certeza que Dios no reveló a sus mensajeros y a su califa el imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani, sino como una misericordia para los mundos.
Y Dios nos hizo ser de entre los que no desean andar con altivez en la tierra ni corromper en ella, y la victoria final es para los justos. Y no hay hostilidad sino en contra de los injustos opresores que propagan la corrupción en la tierra, los que derraman la sangre de gente inocente de forma injusta en los mundos, los agresores que violan los derechos humanos de forma hostil e injusta. Oh presidente estadounidense Joseph Biden el extraviado, ¿acaso no te ha advertido a no ser una pluma en la mano de los sionistas extremistas del partido de Satán? Ya que los sionistas extremistas se rieron de usted, de manera que perdiste el apoyo de todos aquellos que votaron por ti en las elecciones presidenciales anteriores de los Estados Unidos de América. ¿O es que crees que fueron los sionistas extremistas que votaron a tu favor en las elecciones anteriores? Más bien, votaron por el satánico demonio humano, Donald Trump, el ser más malvado. Y Joseph Biden fue votado por los musulmanes, y todos los cristianos y judíos pacíficos, y por los incrédulos humanistas. Pero ahora los sionistas hicieron que pierdas todos los votos de toda la gente que te apoyó en las elecciones anteriores. Y a pesar de tu inclinación hacia ellos debido al chauvinismo ignorante. Y si hubiera habido una nueva presentación tuya para la candidatura a la presidencia de la Casa Blanca, no votaría por ti nadie de los humanistas, ni tampoco los sionistas, los aliados de Trump, y no cumplirán con lo que te han prometido, porque son leales a Donald Trump, con todos mis respetos, pero qué estúpido eres, porque el satánico demonio humano Benjamín Netanyahu se rió de usted. De manera que te convenció de que los musulmanes matarían a todos los incrédulos en caso de que el Estado de Israel llegase a caer. De hecho, es un gran mentiroso, puesto que los musulmanes no se extraviarán de la vía recta de Dios durante la liberación de la mezquita de Al-Aqsa, mientras que entre ellos se encuentra el califa de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani. Y lo digo por milésima vez, oh Joseph Biden, tanto tú como los líderes de todos los países del mundo, extenderéis las alfombras rojas para dar la bienvenida al califa global e internacional de Dios, el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani. Así que vengan, interceptad al planeta del castigo Saqar si sois veraces, el que convertirá el próximo invierno en el verano del planeta Saqar, de manera que hará que la temperatura suba hasta alcanzar los 151 grados centígrados. Y repito haciéndoles recordar que el planeta Saqar eliminará el frío de la estación invernal actual del Polo Norte y hará que la temperatura suba hasta alcanzar los 151 grados centígrados. Y llevo ya 19 años advirtiéndoles del paso del planeta Saqar sobre la Tierra. Y han sido muchas las veces que les he jurado por Dios el único, el subyugador, que no les estoy cantando en poesía, ni les exagero injustamente en prosa, cuando les emito tales declaraciones. Así que preparaos para hacer frente a los soldados de Dios y al planeta del castigo Saqar, y sin duda sabrán quién de nosotros tiene el más débil auxilio y cuenta con menor número de fuerzas, y sabrán que todo el poder pertenece a Dios. Eso es para quien se aferra a Dios. Él es ciertamente el mejor defensor y el mejor ayudador. Ciertamente Dios someterá las cabezas de los mundos en obediencia a su califa, siendo todos ellos muy humildes. Y Dios siempre cumple con su voluntad, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y si disponéis de alguna artimaña, pues empleadla contra mí lo antes posible. ¿Qué pensáis de aquel con quien Dios está de su parte? El mejor defensor, el mejor ayudador. Gloria a tu Señor, Señor del poder que está por encima de lo que le atribuyen. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Hermano de sangre de los hijos de Adán y Eva, el califa representante de Dios en el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.